Al final van a decir algo de la conferencia. Ya, al final van a decir algo de la conferencia. Gracias. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos los que hoy día nos visitan y que están acá, que han podido llegar acá y que han podido disfrutar de este tiempo tan hermoso de adoración, de alabanza, así en forma conjunta. Realmente bienvenidos a todos ustedes, y también quiero dar una bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en línea. Que el Señor bendiga este tiempo, y para eso deseo realmente orar junto con ustedes y realmente darle gracias a Dios, darle gracias al Señor porque nos permite reunirnos, porque nos permite alabar y porque nos permite compartir su palabra, ¿verdad? O sea, le daremos gracias al Señor por eso también. Padre, muchas gracias por estar juntos, por tener el privilegio de poder reunirnos, Señor. No en todo lugar se pueden reunir las personas así libremente, Señor. Pero tú nos has concedido aquí y ahora reunirnos, Señor. Y gracias que podemos compartir tu palabra. Y amado Padre, yo te pido gracia, esa gracia que viene de ti, para que tú me permitas compartir tu palabra, Señor. Y también, no solo eso, Señor, que esta palabra haya cabida en los corazones de las personas. Señor, bendice tú y da tu gracia, Señor. Con tu presencia. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy día voy a compartir una enseñanza, y el título que se le ha dado a esta enseñanza es un llamado a caminar en el nuevo hombre creado según Dios. Un llamado a caminar en el nuevo hombre creado según Dios. Y esta parte está basada en Efesios 4, desde el verso 17 hasta el verso 32. Para todos aquellos que nos han venido siguiendo durante este tiempo, hemos estado compartiendo en secuencia Efesios, y hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 16. Y todos ustedes pueden acceder en línea a cada una de estas prédicas y pueden ver la secuencia. Está en la página de la iglesia y pueden ver toda esta secuencia. Solo para hacer un pequeñito repaso de lo que se compartió anteriormente, desde el 4:1 hasta el 16, Pablo estaba exhortando a que vivamos dignamente conforme a ese llamamiento, ¿no? Es ese privilegio de que el Señor nos ha llamado, y ese privilegio de haber sido llamados. Y a partir del capítulo 4, él comienza a hablar muy fuertemente acerca de la unidad, y en particular sobre la unidad de la iglesia. Luego hace un pequeño quiebre ahí, después de decir que todos somos uno, somos un cuerpo, ¿no?
comienza a hablar de la diversidad de la iglesia. Y en esa diversidad nos dice que en ese cuerpo cada uno de nosotros tiene un rol, ¿no? Y un servicio, y para beneficio del cuerpo también. Y todo eso hemos venido compartiéndolo antes. Ahora, a partir del verso, o del versículo 17 hasta el 32, nos va a hablar de esa unidad también, pero en la pureza. Va a ser un énfasis especial en la pureza de la iglesia. Ya esto nos hace uno también, ¿no? O sea, la pureza de la iglesia. Ahora, ¿cómo se logra eso? Todo eso nos va a ir explicando en esta porción. Esa porción desde el 4:7 hasta el 32 la podemos sintetizar en la siguiente proposición. Ya, esa es una frase que voy a poner con ustedes. Dejemos atrás nuestra vida pasada y renovemos nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios. Lo leo de nuevo. Dejemos atrás nuestra vida pasada, renovemos nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios. Bueno, esta enseñanza está sintetizada en 3 puntos. El primer punto va desde el versículos 17 y 19, ¿no? O sea, estamos en el capítulo 4, ¿no es cierto? El capítulo 4 de Efesios, desde 17 y 19. Y dice, no andemos como los que no conocen a Dios en la vanidad de su mente. O sea, esos 2 versos nos sintetizan esa frase. Y luego desde el 20 hasta el 24, en el segundo punto, vamos a ver que nos pide que nos despojemos de nuestra conducta anterior y que renovemos nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios. Y por último, en el punto 3, desde los versos 25 al 32, nos va a dar ejemplos prácticos de cómo despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Bueno, ok, entonces entremos en contenido y vayamos con el primer punto. Hemos mencionado que el primer punto es Efesios 4, versos 17 al 19. No andemos como los que no conocen a Dios en la vanidad de su mente. Ya, no andemos de esa manera. Este verso de alguna forma grafica lo que ocurre con un hombre que no ha experimentado la salvación de Dios. Ya, bueno, un hombre que todavía está bajo una naturaleza caída, heredada de Adán, ¿verdad? Que no ha nacido de nuevo. Y vamos a ver, leyendo, ahora sí, pueden acompañarme leyendo Efesios 4, el versos 17, 18 y 19. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, el apóstol nos está diciendo que no andemos más como ellos. O sea, nosotros también éramos gentiles, ¿ya? Pero que no andemos de eso. Pero al conocer a Dios ha habido una diferencia en nosotros, ¿no? Pero nos dice que no andemos como ellos. Y aquí va a comenzar mostrando como una espiral en descenso. Así es el hombre natural que no conoce a Dios. Va yendo para abajo, para abajo, para abajo, una espiral en descenso. Veamos el verso 17, dice así, que realmente estas personas
están andando simplemente en la vanidad de su mente, en la superficialidad de su mente, en lo que viene a su cabeza, ¿ya? Y eso es importante que pensemos, porque aquello que pensamos, aquello que es nuestra visión de la vida, nuestra cosmovisión de la vida, va a marcar la forma en que actuemos. O sea, como pensamos, actuamos, ¿no? Y bueno, luego en el verso 18 está hablando del entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Nos dice que el entendimiento, el pensamiento de estas personas está en tinieblas. O sea, están realmente caminando en tinieblas. Están separados y ajenos de la vida de Dios, porque ignoran de Él y porque su corazón está endurecido y se ha encallecido, dice directamente, ya al practicar el pecado. Eso es lo que nos está diciendo en estos versos. Perdieron toda sensibilidad, ¿no? Sus conciencias, por practicar el pecado, se han cauterizado. Ya no cumple la función, la conciencia de bueno, llevarte al arrepentimiento, ¿verdad? Está cauterizada esa conciencia. Y por estar insensibles a Dios, se han desenfrenado en sus pasiones y se han dedicado con avidez al pecado. Entonces, eso es lo que está mostrando esa condición, ¿no? De esa condición. Otra fotografía de un hombre caído está en Romanos. No lo voy a leer yo ahora, pero Romanos 1, desde el verso 18 al 32. Pueden anotar eso y leerlo en la casa luego. O sea, ahí también se describe, en Romanos 1, desde el 18 al 32, se describe también cuál es la condición del hombre caído. Y ahí pueden compararlo. Bueno, entonces en esa primera parte se nos ha descrito cuál es la condición de un hombre que no conoce a Dios, ¿no? Y cierto, si nosotros pensamos en personas amigas o familiares que están en esta condición, no es para juzgarlos, es para orar por ellos, es para clamar por ellos, para que Dios los traiga a su reino, a su casa. Amén. Bueno, ahora vamos al punto 2. Desde el verso 4, capítulo 4, versos 20 al 24. Dice que nos despojemos de nuestra conducta anterior y nos renovemos en nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre según Dios. Leamos el verso 20 y 21. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En estos versos nos está diciendo que nosotros no hemos aprendido así de Cristo, o sea, no hemos escuchado esto de Cristo, ¿ya? Si es que realmente hemos escuchado de Él y en verdad le hemos oído y hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Cristo, ¿no? En Él, somos nuevas criaturas. Ahora somos nuevas criaturas. Ya, bueno, la verdad solamente está en el Señor. ¿Se acuerdan? Jesús en Juan 14, verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? O sea, no solo Él hablaba la verdad, sino que Él es la verdad. Amén. Y eso nos está diciendo este verso, ¿no? Si nosotros hemos oído conforme a la verdad, ¿no? Conforme al Señor, ¿no?
si hemos creído ese mensaje del Evangelio y nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos decidido hacer la voluntad del Señor, entonces hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Que nos garantiza hasta nuestra redención. O sea, nos va a acompañar hasta el final, ¿no? Como menciona Efesios 1, 13 al 14, hemos leído en esos días atrás, ¿no? Pero pueden repasarlo. Efesios 1, del 13 al 14, nos dice que se nos ha dado el Espíritu Santo para que habite en nosotros, ¿verdad? Y que nos va a acompañar hasta el final. Ahora, si ha ocurrido eso en nuestras vidas, hemos sido justificados, ¿ya? Pero ahora necesitamos ir siendo transformados a la semejanza realmente de Cristo. Y esa transformación se llama nuestra santificación. Ya vamos siendo transformados. Eso nos va a durar toda nuestra vida. Hasta el último día vamos a ir siendo transformados. Ya al final Él nos va a hacer lo completo, ¿verdad? Pero eso es lo que nos está diciendo el Señor acá. Ok, vamos al verso 22 al 24 ahora. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya recuerden esa palabrita, a través de nuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, el verso 22 nos está pidiendo que nos despojemos de ese viejo hombre, ¿ya? Que está viciado. Esto implica nuestra pasada manera de vivir, o sea, nuestra conducta anterior. Y también nuestros deseos engañosos, dice, ¿no? Nuestra manera de pensar. En el verso 23 se nos está diciendo que también nos renovemos. Nos está dando una hoja de ruta, ¿ya? Como cuando vamos a emprender un viaje, ¿no? Y te dan la hoja de ruta para el camino. Y nos dice que esa hoja de ruta es que renovemos nuestra mente, ya que vayamos renovando nuestra mente, que dejemos de pensar como piensa el mundo, ya, o sea, el mundo, no refiriéndonos al planeta o no refiriéndonos a la creación, sino a ese sistema de valores alejados de Dios, contrarios a Dios, ¿ya? Trae una forma de pensar, ¿ya? Pero con unos valores chuecos, ¿ya? Conforme a lo que el hombre piensa, a su filosofía, a su forma de vivir, ¿ya? Pero el Señor nos dice que nos vayamos cambiando eso de nuestra mente y que vayamos renovando nuestra mente. Les recuerdo Romanos 12:2, y esta vez sí se los voy a leer, porque dice, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, ¿ya? A este sistema de valores, de filosofía, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿ya? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, en el verso 24, cuando nos dice que nos vistamos del nuevo hombre, dice, pero del nuevo hombre creado. Subrayen esa palabrita, o sea, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, aquí se ha producido un cambio. Ya no estamos hablando de ese viejo hombre, digamos, este así transformado.
Y lo hemos leído en Efesios 2:10, ¿ya? Que cuando realmente el Señor nos da una nueva vida, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿ya? Nos ha transformado internamente el Señor. Cuando está hablando de creados, de alguna forma nos lleva a Génesis, ¿no? O sea, en el principio Dios creó al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza. En esos hombres no había pecado, eran realmente conformes a Dios. Pero esa naturaleza cayó, y por eso es que Dios tuvo que hacer realmente renovarnos de nuevo, ¿no? Crearnos de nuevo. Acuérdense de Jeremías 31:33. Ya ese versito, si lo pueden también tener anotado, ya nos va a dar una nueva mente, o sea, va a poner, sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya desde dentro nos va a comenzar a transformar, nos va a comenzar a cambiar. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Ya hay un actuar de parte del Señor desde dentro nuestro, con el Espíritu Santo de Dios dentro, ¿no? Dentro de nosotros. Amén. Bueno, voy a ir ahora al punto 3. Desde el 25 hasta el 32. Y bueno, si se fijan, digamos, en los anteriores 2 puntos que hemos visto, o sea, en el primer punto que mencionamos, simplemente la fotografía de un hombre caído, ¿ya? Y lo que hace ese hombre. En el punto 2, ya un hombre que ha sido creado por Dios, ha sido renovado por Dios, ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús a Nicodemo en esa charla tan linda? A no ser que no nazcas de nuevo, no vas a poder ver el reino. Le estaba hablando a un maestro de la ley, un hombre que dominaba así. O sea, el Pentateuco probablemente lo tenía memorizado en la cabeza, pero necesitaba que eso salga, se haga vida en su corazón. ¿Comprenden? Ahora, cuando ya se ha producido esa vida, ¿no? Es que tenemos que comenzar a transformarnos a su semejanza. Y aquí está en el punto 3, y vamos a ver aquí varios ejemplos prácticos, desde el 25 al 32. Ejemplos prácticos, Efesios 4, del 25 al 32. Ejemplos prácticos de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Aquí me encanta realmente la sabiduría de... Yo siempre he dicho que Pablo era un excelente pedagogo. La forma de enseñar de Pablo es increíble. Como primero nos da verdades profundas, ¿ya? Y luego esas enseñanzas las da en un contexto de gracia, no de legalismo, ¿ya? Pero vamos a ver cómo él lo hace. O sea, primero resalta aquello que está negativo, o sea, que toca corregir, digamos, ¿ya? Que debemos despojarnos, o sea, despójense de esto, sáquense de esto, desvístanse de esto. Eso nos está diciendo. Luego nos muestra aquello que es positivo y nos dice, más bien vístanse de esto otro, ya, vístanse de esto otro. Y para que lo entiendan, nos da una razón teológica basada en la Escritura. Eso es lo que hace
Pablo, y van a ir identificando en cada uno de esos versos esto. Verso 25, el primer ejemplo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, aquí en particular el apóstol está citando la ley. Se está refiriendo a Éxodo 20:16, directamente a los mandamientos. Y está diciendo, nos hablando de no mentirás. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, desechando la mentira, está diciendo, ¿verdad? Pero aquí refuerza ese mandamiento ya con la gracia de Dios. Dice, desechen la mentira y más bien hablen verdad cada uno con su prójimo. Eso es lo positivo, hablen verdad en vez de mentir. ¿Ya? Y nos da la razón, porque somos miembros los unos de los otros. Otra vez, ¿se acuerdan? Hemos hablado de que somos un cuerpo en el Señor, el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y esa iglesia tiene que ser pura. Y en esa iglesia tiene que hablarse verdad, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está mencionando acá. Nos está reforzando el mandamiento con un entendimiento. Amén. Bueno, vamos a la segunda ahora. El segundo ejemplo práctico: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, el apóstol sabe que como hombre airarse y enojarse, bueno, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y no es como la ira de Dios. La ira de Dios es diferente. Pero acá el airarse del hombre es, a veces damos rienda suelta a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Y eso puede desembocar en pecado. Por eso el apóstol nos está mandando que si nos airamos, que no pase el día sin arreglar esto. ¿Ya? O sea, comprendo que esto no es fácil, pero pueden proponérselo. ¿Ya? Con mi esposa nos hemos propuesto hace 41 años, cuando nos hemos casado, que pues íbamos a no dejar pasar el día si había algo pendiente. Y con contadas oportunidades, tal vez con el número de dedos de la mano, hemos tenido problemas hasta el día siguiente. No, nos hemos propuesto hacer aquello, arreglar. O sea, en nuestra naturaleza está el airarse. Es parte de nuestro ser. Pero acá la advertencia es, entendiendo que somos así, bueno, tratemos, hagamos un esfuercito, propongámonos de ayudarnos a eso. ¿Ok? Bueno, un pastor, colega, decía que en realidad la ira, o sea, el enojarse, ya era como cuando comemos salteña. ¿Saben lo que es la salteña, verdad? Una empanada salteña. O sea, dice, cuando se aprieta la salteña, salta la carne. ¿No? O si le das un masco así, se te derrama todo, ¿verdad? Así somos nosotros. ¿Ah? Cuando aprietas la empanada, alguien te aprieta, salta la carne, así muy rapidito, ¿verdad? Bueno, si somos honestos, o sea, esto nos ocurre
O sea, día a día. Nos ocurre en el trabajo, en el micro, ¿no? Si estás manejando, al manejar y un chofer se te cruza, aún en el deporte, ya quieren agarrarse ahí después de un partidito de fútbol, ¿verdad? O sea, se da. Y ustedes digan, ¿en qué momento salta su carne? Cuando apretan la empanada realmente. Bueno, aquí está la advertencia, ya que arreglemos. Si fuera posible, arreglar hasta la noche. Y nos pone un porqué. Dice, ni deis lugar al diablo. Ya, si no arreglamos las cosas, damos lugar al enemigo, ¿ya? Y él puede agarrar y comenzar a... le das un lugar y es un confianzudo. Va a ser su taller, ¿ya? Va a ser su oficina en ese lugar. O sea, me estoy refiriendo a las ideas. O sea, viene una idea... Y primero comienza con un enojo, con una molestia, con un rencor, con un odio. Y ahí se arma la guerra. ¿Sí? Si no, lean Santiago 4. ¿Qué dice Santiago 4? Santiago era el hermano de madre de Jesús, ¿verdad? O sea... El apóstol está diciendo de dónde vienen las guerras, y nos habla que vienen de nuestras pasiones, de nuestra alma. Lean Santiago 4, todo Santiago es tan bueno. Ahora, yo entiendo que no siempre es posible arreglar estas situaciones, y a veces pueden tardar meses, semanas, días, ¿ya? Pero pongamos estas cosas delante de Dios y pidámosle gracia para poder arreglar. Y van a ver que el Señor es bueno y nos va a ayudar, nos va a dar oportunidades para arreglar las cosas. Amén. Bueno, busca la paz y síguela. Amén. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Bueno, aquí también el apóstol nos está citando el octavo mandamiento, ya que está expresado también en Éxodo 29:15, de no robar. Pero aquí no solo nos ordena no robar, sino que nos está hablando de un genuino arrepentimiento, ¿ya? Un genuino arrepentimiento de un cambio de conducta 180 grados. O sea, si antes robabas, ya, ahora pues trabaja para dar al que tiene necesidad. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Bueno, ¿cuál era nuestra conducta pasada? ¿No? De repente un lapicito, un papelito, un útil de oficina. Bueno, levantábamos algo que no le dábamos importancia, ¿no? Pero el Señor sabe, o nuestro tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que el Señor nos anima a que seamos transformados, que nos despojemos de eso y nos vistamos de lo otro. Continúa, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Perdón.
aquí también vemos esos tres componentes que les he mencionado del apóstol Pablo. ¿Ya? Cuando venimos al Señor, debemos dejar el lenguaje corrompido que teníamos. Hablábamos 10 palabras y 2 eran disparates. Si somos honestos, era así nuestro tipo de lenguaje, ¿verdad? Malas palabras, lenguaje grosero, o los varones un lenguaje áspero, ¿verdad? O duro, ironías o doble sentido. Entonces nos está diciendo que no hayan esas palabras corrompidas en nuestra boca, ¿verdad? Y más bien que nuestro hablar sea edificante. Ahora, ¿dónde está el cambio? En la palabra del Señor. Esa es nuestra fuente, ¿no? O sea, si nos llenamos de la palabra del Señor, esto va a salir de nuestras bocas, ¿verdad? Y va a haber más bien palabras de consuelo, de ánimo, de fe, de optimismo, ¿verdad? No lo contrario. ¿Para qué? Dice, para dar gracia a los oyentes. Que cuando tú le hables a alguien, eso sea para bendición en sus corazones, no para carga. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo acá el Señor. Bueno, quiero aconsejar a los papás que están criando hijos, porque veo varios acá, o otros en proyecto también, Cuando nos toca corregir a nuestros hijos, ya, perdonen, pero yo he trabajado 21 años en un colegio, así que mi cabeza estaba en eso, o sea, en cómo educar a los hijos, qué hacer con los hijos, ¿verdad? Y me gusta acá esa forma de enseñar de Pablo. Aquí analiza la conducta negativa, les decía, ¿no es cierto? Y ustedes pueden analizar la conducta negativa que se está dando en su hijo, ¿verdad? Y luego pueden acordar, así como pareja, aspectos positivos que quisieran más bien contrarios para cambiar aquello, ¿verdad? Y luego darles razones a los niños para que entiendan por qué actuar de esa manera, ¿ya? Y si a eso añadimos orar con ellos y pedirle al Señor gracia para poder hacerlo, entonces esos niños van a comenzar a caminar en un camino de gracia. Se van a dar cuenta de que su naturaleza les tiende al pecado, ¿ya? Sus padres están estorbando aquello, pero que necesitan la gracia de Dios para venir al Señor. Y tarde o temprano esos niñitos van a estar pidiendo a Dios que venga a sus corazones para que les ayude a caminar de otra manera, de otra forma. Dios puede ir cambiando esos corazoncitos pequeños. Mientras más pequeños comenzamos, mejor. Amén. Bueno, el libro de Proverbios realmente está lleno de todo este aspecto de cómo hablar, ¿ya? Y también nos aconsejan en algunas ocasiones callar. Bueno, es mejor cerrarla esta, ¿verdad? También Santiago, capítulo 3. Lean Santiago 3 y veamos lo que hace la lengua. Pues dice, es como un fuego, puede encender bosques, ¿verdad? Entonces también pueden revisar, pueden leer Santiago capítulo 3. Bueno, vamos ahora al verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Este verso es bien importante, porque, queridos, tarde o temprano pecamos. O sea, por eso el Señor nos estaba aconsejando cuando le dijeron, Señor, ¿cómo debemos orar? Y
Y en el ejemplo de oraciones, Señor, líbranos de tentación, líbranos del malo. Somos tentados durante el día y caemos en cualquiera de estas fallas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está viviendo en nuestros corazones. Esa es la diferencia. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros y nos hace notar, como si levantara unas banderitas rojas ahí, nos muestra esa situación nuestra, ¿verdad? Bueno, miren, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, es plenamente Dios. ¿Ya? Y debemos realmente tener todo nuestro temor al Espíritu Santo y reverencia. Y también adoración. O sea, Jesús dijo, no los voy a dejar solos. Voy a mandar a alguien igual que yo. El Espíritu de verdad, el que les va a guiar a toda la verdad. Miren qué privilegio que el Espíritu Santo esté viviendo en nosotros. Pero aquí se nos advierte, no contristen al Espíritu Santo, ¿ya? Con el cual dice, fuiste sellados para el día de la redención, leíamos en Efesios, ¿no es cierto? 1, 13, 14. Ese Espíritu Santo se contrista y aquí hay esa advertencia real que debemos tomarla en cuenta con relación al pecado. Ese contristar del Espíritu Santo debería llevarnos a arrepentimiento y a un cambio de actitud y a pedir perdón a Dios. Como el hijo pródigo, no, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, no, realmente a pedir perdón al Señor. Pero aquí entendamos de que el Espíritu Santo, y ahí está su nombre, es santo, ¿ya? Y no tolera el pecado, no tiene compañerismo con el pecado. Sino que pensemos un poquito, por ejemplo, qué le ocurrió a Ananías y Zafira en esa primera comunidad cristiana, en Hechos. Ustedes pueden leer Hechos capítulo 5 ahí. Ellos engañaron y mintieron, y en ese mismo minuto murieron. ¿Ya? Y eso es lo que les dijo Pedro, o sea, ustedes han mentido al Espíritu Santo. Entonces, no hay que tener, o sea, realmente no podemos chancearnos, ni realmente ser livianos con relación al Espíritu Santo. Es santo. Miren también otro ejemplo, al rey David. El rey David pecó, y cuando pecó fue confrontado por Natán. ¿Se acuerdan ustedes? Pero a diferencia de Ananías y Zafira, aquí realmente David se quebrantó. Y eso lo pueden leer también en el Salmo 32, cómo estaba ese hombre después de haber pecado. O sea, vemos que aquí él se arrepiente. Y en el Salmo 51, verso 11, o sea, literalmente le está diciendo a Dios, por favor, no retires de mí tu Santo Espíritu. Miren lo que, ese entendimiento que tenía David en ese momento. O sea, por favor, no retires tu Espíritu Santo de mí. Eso le estaba diciendo.
Dios fue propicio con David, pero no lo dejó sin disciplina. El mismo David dijo su sentencia, que él iba a pagar 4 veces por realmente haber deshonrado a Dios en su vida. Y fue así. Pero David murió en su cama adorando a Dios. ¿Sí? Entonces, no contristemos al Espíritu Santo. Seamos sensibles. Y es más, podemos hablar con el Espíritu y decirle, por favor, ayúdame en esta situación. O ahorita estoy siendo tentado, ayúdame, sácame de esta situación, dame fortaleza, dame tu ayuda. ¿Ya? Y vamos a tenerla. Ok, vamos, versos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos 2 versos también son pareja, el 31 y el 32. ¿Ya? Y están relacionados con el 26 que habíamos leído y explicado antes. Pero acá en el verso 31 hay 6 conductas que menciona que debemos despojarnos. La primera, la abanderada, ahí está la amargura, por alguna razón. ¿Ya? Pero, bueno, aquí les leo una partecita de Romanos 3, 13 y 14. Romanos 3, 13 y 14. Está describiendo también la condición de un hombre perverso. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Ya? Bueno, Pablo nos está diciendo que no hay amargura en sus corazones. Yo les he mencionado que la amargura viene por la falta del perdón. O sea, no dejen crecer eso en sus corazones. Propóngase perdonar. ¿Ya? Bueno, el autor de Hebreos también, en el capítulo 12, 15, también nos dice que la amargura puede ser un estorbo para alcanzar la gracia de Dios. ¿Ya? Hebreos 12, 15, lean todo el contexto, digamos, ¿no? Bueno, a todas las otras conductas también debemos ponerles atención. Esas que están descritas acá, ¿no? Ese enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Ya no vamos a poder mirarlas una a una, pero si tú estás luchando con una de esas cosas y es algo que es persistente, pues aquí estamos para pastorear las vidas también de las personas que necesitan. Después búsquennos, vamos a hablar, vamos a tratar de tocar estos puntos y salir adelante, ¿no? Y más adelante pues van a haber grupos de comunión maduros, donde se va a poder hablar esto en confidencialidad y ayudarse unos a los otros también. Y ahí vamos a ir avanzando en nuestra santificación. Amén. Bueno, finalmente el verso 32. Decíamos que era pareja del 31, ¿no? Dice, si nos hemos despojado de lo anterior, ahora nos dice, antes sed benignos. O sea, vístanse de esto. Ya, de benignidad. Eso es bondad, ¿verdad? De misericordia, de perdón. Y aquí resalta el Evangelio. Está diciendo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol nos está exhortando
a que seamos benignos, ¿no? A que seamos bondadosos. Nos está animando en eso, que seamos misericordiosos, como Él es misericordioso. Ya, que tengamos compasión con las personas. En tanto nos toque ayudar, podamos ayudar al que se necesite ayuda, ¿verdad? Pero finalmente nos anima y nos llama a perdonar. Eso nos está diciendo, que sería exactamente lo opuesto al rencor y lo opuesto realmente a la amargura. Nos está animando a perdonar. ¿Y cuál es la motivación que nos da el apóstol para perdonar? Nos dice, porque Cristo les perdonó a ustedes. Y estemos conscientes de eso, ¿no? Y casi aquí voy a ir concluyendo. El perdón es el centro del Evangelio, queridos. Es el centro del Evangelio. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Dios, Él nos perdonó, ¿sí? Y murió por nosotros para que seamos reconciliados con Él. Y aquí nos está pidiendo que nosotros sigamos su ejemplo de también perdonar a las personas. Amén. Bueno, un poquito a manera de conclusión, voy a ampliar la frase que teníamos inicialmente. Dejemos atrás nuestra vida pasada, tanto en nuestra conducta como en nuestra forma de pensar, y renovemos nuestra mente, ¿ya? Con la palabra del Señor, que su palabra nos lave, nos limpie, ¿verdad? Y también con la comunión de los hermanos. Los hermanos también nos limpian. Ya como Jesús lavó los pies. ¿Se acuerdan de sus discípulos? Pedro no quería. No me vas a limpiar. Si no te limpio, no tienes parte conmigo. Ya, por favor, todo. No, no solo los pies, le dice ese ratito, ¿verdad? Siempre así emotivo. ¿Y qué le dice el Señor? Ustedes ya están limpios por la palabra. Amén. Pero al caminar nos ensuciamos, queridos. Y ahí necesitamos lavarnos los pies los unos a los otros. Bueno, y la comunión hace eso. Vistámonos del nuevo hombre creado según Dios. Amén. Vamos a orar al Señor para pedir su gracia en todo esto. Padre, gracias por tu palabra tan increíble. Muchas gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Te pedimos que tú la pongas por vida en nosotros. Que tú puedas renovar nuestra mente. Ayúdanos a renovar nuestra conducta y nuestra forma de pensar. Confórmanos a ti, Señor. Gracias, Señor. Señor, guarda esta palabra y ponla por vida en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos.